¿Qué tal con todos? Yo voy a presentar un ejercicio de ósmosis inversa que tiene que ver además con la polarización de la concentración. Bien, rápidamente les voy a indicar lo que es la polarización de la concentración. Ya conocimos lo que es el proceso de ósmosis inversa. Sabemos que necesitamos una membrana semipermeable en donde de la solución menos concentrada a la solución más concentrada siempre va a estar tratando de pasar el disolvente, pero va a llegar un punto en el que aquí se ejerza una presión que va a ser mayor a la que se está ejerciendo aquí y va a pasar en cambio la solución más concentrada, el disolvente de la más concentrada a la menos concentrada. Es ahí donde se ejerce la ósmosis inversa. Esta presión se conoce como presión osmótica, que es la presión en la que detiene el proceso de ósmosis. Ahora, ¿qué es la polarización de la concentración? Es cuando en el lado de la membrana, el lado donde tenemos la solución más concentrada, se empiezan a quedar aquí los solutos y por lo tanto tenemos un aumento de concentración justo en este lado de la membrana. El problema con esta polarización de la concentración es que si se concentra demasiado en este lado del soluto, puede haber deficiencias en el proceso de ósmosis inversa. Es por ello que se ha estimado ecuaciones que aproximan el porcentaje de polarización de concentración para poder estudiar si es que podemos mejorar la eficiencia de un proceso de ósmosis inversa. Bueno, el ejercicio de ósmosis inversa dice que un permeador de fibra hueca con un diámetro de 300 micrómetros proporciona un flujo de agua de 10 galones al día por pieza al cuadrado, con una solución de cloruro de sodio 0,1 molar a 20 grados centígrados. El rechazo de la sal es del 97%. La solución de alimentación fluye normal hacia las fibras a una velocidad superficial promedio de 0,5 centímetros por segundo. Nos pide calcular la presión osmótica y nos pregunta si es significativa la polarización de la concentración. Para responder al literal A, necesitamos ocupar la ecuación 1, que nos dice que la presión osmótica es igual a la molaridad por la constante R, que ya es conocida, por la temperatura absoluta, es decir, una temperatura en Kelvin, por este factor I. ¿Cómo obtenemos este factor I? Tenemos que tener en claro cuál es nuestro soluto y si este se ioniza. Si no se ioniza, el factor I es en automático igual a 1. Si se ioniza, por otro lado, tenemos que hacer la reacción y la igualamos. En este caso, el cloruro de sodio se iguala en relación 1 a 1 del cloro al sodio. Entonces, I va a ser la suma de ambos y es igual a 2. Reemplazamos en la ecuación 1 teniendo cuidado con las dimensiones y obtenemos que la presión osmótica tiene un valor de 4,81 atmósferas. Pasando al literal B, que nos pregunta si la polarización de la concentración es significativa, esto podemos hacerlo bien sabiendo el flujo del disolvente o el flujo del soluto. El flujo del disolvente podríamos calcularlo a partir de la ecuación 2. La ecuación 2 relaciona la difusibilidad en la membrana, la concentración promedio del agua en gramos sobre centímetros cúbicos, el volumen parcial del agua, todos estos datos a la temperatura que se indique, R, que es una constante conocida, la temperatura, que es un parámetro también conocido, todo multiplicado por la variación de la presión menos la variación de la presión osmótica dividido para el espesor de la membrana. En este caso no usaremos la ecuación 2, pues el flujo del disolvente es un dato del ejercicio. Lo que haremos es cambiar a las dimensiones que correspondan. En este caso lo vamos a pasar a centímetros sobre segundos y obtenemos que es 4,72 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundos. Seguimos a calcular el número de Reynolds, donde se relaciona el diámetro, la velocidad, la densidad y la viscosidad dinámica. Todos son datos proporcionados en el ejercicio. Obtenemos que el número de Reynolds es igual a 1,5. Luego necesitamos la difusibilidad del soluto en el disolvente. Este generalmente es un dato ya tabulado, pero si no lo existe también hay maneras de calcularlo, por ejemplo con la ecuación que se muestra en la imagen, que relaciona el valor absoluto de las cargas iónicas y la difusibilidad en particular de cada ion en el disolvente, en este caso el agua. Entonces hacemos el reemplazo en la ecuación y obtenemos que es 1,6 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo.
Y también comparando de bibliografía obtenemos que es 1,6 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. Vemos que el dato es el mismo, entonces la ecuación está funcionando correctamente. Luego procedemos a calcular el número adimensional de Schmidt, el cual relaciona la viscosidad dinámica para la densidad y esto multiplicado por la difusibilidad de A en B que acabamos de calcular. Reemplazamos los datos y obtenemos que el número de Schmidt es igual a 625. Luego vamos a necesitar el número de Sherwood. Para un flujo normal hacia las fibras en un paquete, se puede utilizar la ecuación que se presenta, donde Sherwood es igual a 1,28 por el número de Reynolds a la 0,4 multiplicado por el número de Schmidt a la 0,3. Reemplazamos todos los valores, pues ya los tenemos y obtenemos que el número de Sherwood es igual a 12,6. Luego, con el número de Sherwood podemos relacionar el coeficiente individual de transferencia de masa que se basa en la concentración. Despejamos este coeficiente individual de transferencia de masa, reemplazamos todos los valores que ya tenemos y obtenemos que este coeficiente es igual a 6,72 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundos. Finalmente, a partir de la ecuación 3, que es la ecuación de la polarización de la concentración, podemos obtener esta relación. Esta relaciona las concentraciones, sin embargo, también se puede hacer una equivalencia al flujo del disolvente, un factor de rechazo que el ejercicio otorga de dato y este coeficiente individual de transferencia. Reemplazamos los valores, pues todos ya son conocidos y se han calculado y obtenemos que la polarización tiene un valor de 0,068. Esto es 6,8%. Esta diferencia de concentración no es significativa, es decir, que no puede tener mucho efecto en el rechazo de la sal o el flujo de agua. Sin embargo, si no se mantiene una distribución de flujo adecuada, las secciones que reciben poco flujo pueden tener una polarización significativa. Eso es todo para este ejercicio. Muchas gracias.